RTBC Noticias. Soleini, Tien, Leslie y Christine, los niños del milagro, se recuperan en el Hospital Militar Central. Tenemos nuevos detalles de la Operación Milagro, el traslado paso a paso desde la selva del Guaviare hasta la capital del país. Entrevista RTBC Noticias. En minutos, lideresa indígena explica cómo fue la búsqueda desde los saberes ancestrales. Las comunidades llevaron abuelos a la expedición que interpretaban los sueños y luego le hablaban a la selva. Relatan que con su sabiduría controlaban vientos y tempestades. La familia presidencial llegó hasta el 9º piso del Hospital Militar y visitó a los niños rescatados. Los comandos ahora buscan a Wilson, el perro rescatista. El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa hablaron de la muerte del coronel Dávila Torres. Se conoció que el oficial había solicitado declarar en el caso de Laura Sarabia. Estamos en las regiones. Las víctimas hablan del cese al fuego pactado entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN. 3.000 toneladas de panela están represadas en Santander. Por cuenta del invierno, 12.000 familias del departamento se declararon en crisis económica. En un baño de la residencia de descanso del expresidente Donald Trump, encontraron documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos. Y en deportes, la final de la Champions League. El Manchester City es el nuevo rey de clubes. Buenas noches. Soleini, Tien, Leslie y Christine se recuperan en la unidad de pediatría del Hospital Militar Central en Bogotá. Los 4 menores indígenas que durante 40 días mantuvieron en vilo al país hoy son ejemplo de lucha y perseverancia. Alexei Castaño, buenas noches. ¿Qué dice el último parte médico? ¿Qué tal, Damaris? Buenas noches. Tal como usted lo decía, después de 40 días en la selva y de alrededor de 4 horas de viaje en helicóptero y avión, llegaron finalmente esta madrugada los 4 menores rescatados de esa selva. Están fuera de peligro, recuperándose satisfactoriamente, y los médicos lo que vienen haciendo es dándoles un soporte nutricional, mientras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también les viene brindando un apoyo psicosocial. Gracias, Alexei. Es que nadie imagina las preguntas, los sufrimientos ni las dificultades que a lo largo de los 40 días que duraron perdidos experimentaron los niños en la espesa selva. Pensar en cómo pasaron esos días unió en solidaridad al país entero. Y pensar en que se recuperen mantienen viva la esperanza. Cuarentena. El término que el 2020 nos puso a vivir con todo su rigor. 40 días de restricciones que por el accidente de este avión sufrieron Soleini, Tien, Leslie y Christine. ¿Quién puede decir qué pasó por sus mentes el 1 de mayo cuando cayó la nave? ¿Cuánto lloraron por el susto, por los golpes, por ver a la mamá muerta? ¿Cómo decidieron arrancar del sitio del accidente? ¿Cuánto frío sintieron la primera noche? ¿Y cuánta hambre? Al suponer la situación, cuando las autoridades hallaron el fuselaje y los cadáveres, empezaron a lanzar paquetes con comida. Pero ya habían pasado 2 semanas. Y les faltaban casi 4 más para que entre la tupida selva, que no deja ver más allá de 20 metros, se encontraran con los rescatistas. Y de nuevo, el dolor y el susto. El que causa ver extraños que seguro los abrigaban, pero también los pinchaban para poner sueros. Y entre tanto, las fotos que alegraban al país. Así aparece el grupo. Así registraron la victoria. Se ven calmados, pero cuántas emociones. Uno de los indígenas sostiene el rostro del niño. Y la niña, la heroína de esta historia, en la mitad del grupo resguardada entre bolsas térmicas. La bebé está en brazos de otro de los expedicionarios mientras esperan. Después de 40 días, ¿qué más da aguardar otros minutos en esa selva imponente? Es un grupo cerrado, diverso y unido en la decisión de encontrarse, que ahora son sinónimo más exacto de la vida que se abrió paso.
Un helicóptero llegó al punto y a 60 metros del piso lanzó el gancho que los sacó de entre la manigua y de esa cuarentena. Pero, ¿volar otra vez? Y más extraños, y de ese helicóptero a otro avión. A 662 kilómetros, la madrugada de la fría Bogotá los recibió y en ambulancia recorrieron 12 kilómetros más hasta el hospital militar. Dormir, quizá, pero los exámenes, las visitas de personajes, los dolores. Pasaron 40 días. Cesó la cuarentena. Vendrán los libros, los documentales. Pero la esperanza es que venga la calma para estos niños y para su familia. Un verdadero ejemplo de vida. Y es que en la mañana el presidente de la República llegó al hospital militar. Regresamos con usted, Alexei Castaño. Cuéntenos detalles de lo que allí pasó. Damaris, hacia las 11 de la mañana llegó el presidente Gustavo Petro en compañía de su señora esposa Verónica Alcocer, de sus hijas Sofía y Antonella y también el ministro de Defensa Iván Velázquez. Subieron al 9º piso de este centro asistencial, visitaron los niños, verificaron su estado de salud y por supuesto hablaron con los médicos. También se entregaron algunas donaciones y los menores también recibieron el apoyo y la visita de sus familiares. A las 11 de la mañana llegó el presidente Gustavo Petro al Hospital Militar Central. Al mandatario lo acompañó su esposa Verónica Alcocer y sus hijas Sofía y Antonella. La familia presidencial llegó hasta el 9º piso del hospital. Allí en la unidad de pediatría los esperaban Leslie, Soleini, Tien Noriel y Christine, los 4 niños que fueron rescatados luego de permanecer desaparecidos durante 40 días en la selva del Guaviare. Sus familiares agradecieron a la familia presidencial todo el apoyo recibido durante la búsqueda de los niños. ¿Cómo vamos? Gracias porque me escuchaste todo. Gracias por ese apoyo. Gracias por estar pendiente de todo. Gracias por la vida. Gracias, presidente. Al tiempo que la primera dama se comprometió a regresar y estar atenta de la recuperación. Aquí estamos para seguirlo apoyando y yo voy a volver. Yo regreso a eso con más calma. Listo, gracias. En su piel están las huellas no solo del accidente de la avioneta en la que murió su mamá, sino también de las dificultades que enfrentaron en la selva, intentando sobrevivir a la humedad y los animales salvajes. Luego de recibir en detalle el parte médico, los 4 niños recibieron regalos por parte de la familia presidencial. Al final, el presidente agradeció al cuerpo médico que cuida de los niños y a los uniformados que lograron traerlos a salvo a Bogotá. Recordemos los detalles del accidente que ocurrió el 1 de mayo y desencadenó la Operación Esperanza. La aeronave cubría la ruta desde Araraquara con destino a San José del Guaviare. El avión duró en el aire 1 hora y 2 minutos. A tan solo 200 kilómetros del destino, el piloto perdió comunicación con la torre de control. A los 16 días hallaron el avión en Solano, Caquetá. A partir del hallazgo, en donde encontraron los 3 cuerpos, entre ellos el de la mamá de los 4 niños indígenas, se determinó un perímetro de búsqueda en un radio de más de 5 kilómetros. En los 40 días de rastreo, las fuerzas militares recorrieron 2.656 kilómetros a pie, en donde hallaron 7 pruebas de supervivencia. Y es a 5 kilómetros del lugar del siniestro, en Calamar, Guaviare, donde hallaron a los niños. De allí fueron llevados a la base militar de San José del Guaviare y esta madrugada aterrizaron en Bogotá para ser atendidos en el hospital militar. En rueda de prensa, el cuerpo médico del hospital militar explicó lo que viene para los niños indígenas en la institución. Alexei, ¿quiénes más participaron del encuentro con los periodistas? Damaris, pues aparte del ministro de Defensa Iván Velázquez, por supuesto que los médicos de acá del Hospital Militar que desde esta madrugada recibieron a estos menores de edad se recuperan satisfactoriamente, esa es la buena noticia, y algunos de los pormenores que nos contaron los galenos tienen que ver con los antojos que tenían los niños. Querían comer tomate, papa, yuca y por supuesto se les brindaron estos alimentos, y lo que viene para estos menores es por lo menos 2 a 3 semanas de recuperación en este centro asistencial. Fuera de peligro y felices, así están Leslie, Soleini, Tien Noriel y Christine.
El ministro de Defensa, Iván Velázquez, fue el encargado de reportar el estado de salud de los niños. En general, el estado de los niños y del niño y de las niñas es un estado aceptable, de acuerdo con los informes médicos, están fuera de peligro, lo que se requiere es estabilizarlos. El cuerpo médico del Hospital Militar confirmó que la recuperación de los 4 niños avanza satisfactoriamente. En este momento se encuentran adelantando por parte del Servicio de Pediatría un protocolo de exámenes diagnósticos paraclínicos y de imágenes, y han iniciado también un tratamiento de recuperación y soporte nutricional y psicológico para poder adecuarse a estas nuevas condiciones. Mientras se recuperan, los niños permanecen muy activos, con buen ánimo y sonrientes a la espera de ser dados de alta y regresar con su familia. Leslie nos sonrió, nos dio abrazos, nos contó del perrito. Tiene muchas ganas de jugar, está aburrido de la cama, él quiere salir y caminar. Él está muy contento y le tiene un poco de susto a las agujas. Y Cristina es la mujer más hermosa y dulce que después la van a conocer. Déjenla recuperarse, ya después la haremos. Según la directora del ICBF, ya hay acuerdos para garantizar la educación y protección de estos niños por toda su vida. La familia de los 4 niños rescatados mantuvieron intacta la fe y esperanza durante los 40 días de rastreo. Confiaron en su sabiduría ancestral y las enseñanzas hechas en casa. Cada oración, cada plegaria de la familia Ranoque Mutucuy hicieron eco en la espesa selva entre Caquetá y Guaviare. Las cerca de 960 horas de angustia y zozobra se disiparon en cuestión de segundos, en el momento en que una llamada irrumpió la espera y desencadenó abrazos. Cualquier palabra de emoción sobró. Para nosotros fue una alegría porque pues esto es algo que pues nosotros nunca pensábamos que iba a encontrarlo así tan bueno, porque o sea, sí se acabaron, sí, pero ellos tiene todos los sentidos completos. ¿Cómo sobrevivieron estos 4 niños? Quizás para ellos tan solo fue poner en práctica las enseñanzas de casa. Ellos son consumidores de tabaco y mambe, entonces pues con ese espíritu lo protegió mucho a ellos y además ellos tienen mucha fe. Toda la creencia de nuestros indígenas. Yo cuando era niña, netamente, yo jugué con ella, nosotros armamos los ranchos que encontraban los militares, esos ranchos nosotros los armábamos y yo sentía que ellos iban a estar vivos. El juego de la vida es quizás la prueba más fuerte para Leslie, Soleini, Tien y Cristín, que vencieron la adversidad de la manigua, y para los colombianos una prueba a su esperanza. Sin embargo, las labores de búsqueda en la selva espesa continúan, pues uno de sus integrantes aún se encuentra perdido. Estamos hablando del canino Wilson, quien encontró a los menores, pero al parecer se extravió buscando a su tropa. Wilson, de 6 años de edad, fue entrenado por las fuerzas militares para liderar operaciones especiales de búsqueda y rescate. En medio de la operación Milagro, Wilson encontró rastros de los menores indígenas. Sin embargo, en su afán de encontrarlos, se separó de su tropa. Justamente los niños confirmaron que estuvieron con el canino. Del perrito que se les perdió, que no saben dónde quedó y que los acompaña un rato. Eso nos contaron. Las fuerzas militares aseguraron que desde hace 2 semanas perdieron el rastro de Wilson, por lo que continuarán con el operativo de búsqueda hasta encontrarlo. Vamos a seguir persistiendo en el afán de poderlo recuperar. Nosotros tenemos un lema en los comandos que es que jamás abandonamos a un compañero. Y Wilson es un compañero y fue determinante también en la búsqueda de los menores. También aclararon que de los caninos enviados a la operación fue el único que se extravió. Son más de 100 hombres de las fuerzas militares que continúan en la selva rastreando al canino, que será condecorado a su regreso por su labor durante esta operación Milagro. Entrevista a RTVC Noticias. En minutos, lideresa indígena explica cómo fue la búsqueda desde los saberes ancestrales. Las comunidades llevaron abuelos a la expedición que interpretaban los sueños y luego le hablaban a la selva. Relatan que con su sabiduría controlaban vientos y tempestades.
7:15, el primer mandatario a través de Twitter y el ministro de Defensa hablaron de la muerte del coronel Dávila Torres en la localidad Teusaquillo, en Bogotá. Se conoció que el oficial había solicitado declarar en el caso de Laura Saravia. El presidente Gustavo Petro se refirió a la muerte del coronel Oscar Dávila, quien estaba adscrito a la seguridad de la presidencia, y aseguró que se trató de un suicidio. Cerca a su casa mandó a su conductor por una botella de agua. Este dejó su pistola en el asiento y cuando volvió delante de él se suicidó con un disparo en la sien con la pistola que había dejado. El ministro de Defensa entregó detalles sobre este hecho. No existen realmente dudas, fue un suicidio. Y de eso hay certeza tanto del CTI como de la SIJIN en las diligencias que practicaron en la noche de ayer. Desde la oficina ubicada en el piso 13 del edificio de la DIAN, el coronel Dávila era el encargado de la seguridad del presidente en sus diferentes eventos en el país. Previamente había recibido varias llamadas de la prensa y había asistido a la diligencia del CTI en el piso 13 de la DIAN. En esta carta con fecha del 2 de junio, el coronel solicitó entregar su versión en el caso de supuestas interceptaciones ilegales a las 2 empleadas de Laura Saravia y la utilización del polígrafo. Me pongo a su completa disposición para contribuir al esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación. La Procuraduría designó un agente especial para intervenir en las investigaciones en torno a la muerte del coronel Oscar Dávila. Hablamos desde las regiones sobre el cese al fuego. En Arauca, las comunidades piden que este cierre del tercer ciclo del ELN sea una puerta para abrir el diálogo con otros grupos armados ilegales. Lenil Candela, periodista de Radio Nacional, nos envía el siguiente informe. En el departamento de Arauca, la sociedad civil recibe de manera positiva el anuncio del gobierno nacional y del ELN del cese bilateral al fuego, teniendo en cuenta la presencia histórica de esa organización en el territorio araucano, de acuerdo con Yesid Robles, presidente del Consejo Municipal de Paz de Arauquita. Tenemos mucha expectativa y abrazamos y valoramos los esfuerzos que se están dando de parte del ELN y de parte del gobierno nacional para entrar en una fase, ¿sí?, de negociación para llegar a un acuerdo de paz donde pues podamos encontrar esa paz y esa tranquilidad que el pueblo araucano pues necesita y se hace necesaria, porque pues en estos últimos 50 años que hemos vivido en medio de un conflicto armado, han sido muchas las dolencias y muchas las afectaciones a la sociedad civil. La comunidad araucana también pide que los demás actores armados se comprometan con la construcción de paz en el territorio. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. En el Catatumbo norte de Santander ven con optimismo el cese al fuego bilateral. Según la comunidad, este proceso simboliza para ellos un alivio y una esperanza de paz en el territorio. Anderson Salinas, periodista de Radio Nacional, con más detalles. De acuerdo a las comunidades aquí en la región de norte de Santander, es una oportunidad para buscar los caminos del diálogo y ponerle fin a las confrontaciones armadas que históricamente han afectado a esta región del Catatumbo. En este departamento le enviamos un saludo al señor presidente y le decimos que la paz es un derecho fundamental que tiene cualquier valor y se debe negociar a cualquier precio, porque estos territorios no toleran más guerra. Estos territorios históricamente han vivido en guerra y hoy piden a gritos la paz. De acuerdo a los líderes comunales de la región del Catatumbo, también es importante tener la participación de las familias campesinas y de las víctimas del conflicto armado en lo que se pactará con el grupo armado ilegal del ELN. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y hablamos también de la firma del acuerdo bilateral de cese al fuego entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN. Las víctimas de la violencia en Bojayá, Chocó, mostraron su satisfacción por lo ocurrido en las últimas horas en Cuba. José Luis Murillo, periodista de Radio Nacional. Tras el anuncio, varios líderes del norte del departamento del Chocó se pronunciaron al respecto. Tal es el caso de José de la Cruz Valencia, quien es miembro del Comité por los Derechos de las Víctimas del municipio de Bojayá, quien afirma que ven con buenos ojos el anuncio, pero que esperan que esto se traduzca en acciones reales que retornen la paz y la tranquilidad a las comunidades.
Valoramos que hoy se pueda llegar a un cese al fuego y hostilidades, pero ojalá que ese cese no sea solo silenciar los fusiles entre los combatientes, que dejen de afectar a la población civil. Para el municipio de Bojayá, este anuncio es importante debido a que 16 de las 44 comunidades indígenas y las 18 afro que conforman el territorio están confinadas debido al accionar de este grupo armado. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24/7. Y una de las voces más importantes de este cese al fuego con el ELN son las víctimas. Hablamos con César Ojeda, padre de uno de los cadetes que murió en el atentado a la Escuela de Policía General Santander. César Augusto Ojeda Gómez tenía 22 años, era el líder de la compañía José María Marcelino Gilibert, cuando un carro bomba ingresó a la escuela y le arrebató la vida. No, yo no creo en el ELN. El ELN siempre que habla de acuerdos de paz. En la administración anterior, la administración Duque, se confiaron y nos pusieron el carro bomba matándonos los 22 muchachos. Aunque su padre está tranquilo y con la seguridad de que su hijo murió como héroe de la patria y que ahora ocupa un espacio con el Padre Celestial, no se siente listo para perdonar a los asesinos de su hijo. Yo no los perdono, que los perdone Dios. Han pasado 4 años y 4 meses desde que las 22 familias colombianas le dijeron adiós a sus seres queridos. La estrategia Gobierno Escucha llegó a Paz del Río en Boyacá. Allí el mandatario escuchó las necesidades de la comunidad y junto a sus ministros hizo compromisos en materia de salud, educación y agricultura. ¿Qué dijo el mandatario? John López, buenas noches. Hola Damaris, buenas noches. Mire, desde allí, desde Paz del Río, el presidente Gustavo Petro hizo varios compromisos. El primero de ellos en temas de salud. El mandatario se comprometió a fortalecer los hospitales del departamento de Boyacá, en especial el hospital de Tunja, esto con el fin de garantizar una mejor atención a toda la población. En materia de educación, esta tarde se firmó también un decreto que le permite a las juntas comunales y a las madres cabeza de familia poder encargarse de las contrataciones del plan de alimentación escolar PAE. Finalmente, el mandatario se comprometió a mejorar las condiciones de los agricultores. El presidente Gustavo Petro se refirió al tema de la salud. Dijo que los hospitales no son para ganar dinero y pidió tomar acciones con Drogas La Rebaja. A los funcionarios les da miedo tocar ese tema y algunos vivos han querido quedarse con esa empresa. Drogas La Rebaja debe pasar al Ministerio de Salud. En Paz del Río, el Ministerio de Educación firmó un decreto que le da viabilidad a la contratación del PAE a las juntas comunales. Firmamos un decreto, el decreto 0846, que habilita ahora a las juntas de acción comunal y a las madres cabezas de familia en sus asociaciones para que luego puedan contratar el programa de alimentación escolar. Entonces, con el incremento que vamos a hacer... El mandatario también se refirió a la reforma laboral. Yo no sé por qué ahora hay tantos sindicatos en una sola empresa. Eso es para debilitar el movimiento obrero. Por eso no les gusta que la reforma laboral tratemos es de concentrar en organizaciones, incluso de industria. En temas agrícolas, el presidente se comprometió a aumentar la rentabilidad en la producción agraria. Más de 140 indígenas de la comunidad Huaunán recibieron 246 hectáreas luego de un fallo del juzgado de restitución de tierras, terreno que había sido ocupado por integrantes de las autodefensas durante 10 años. Diego Candelo, buenas noches. Hola Damaris, buenas noches. Así es, mire, la profundización de la crisis humanitaria que se ha dado en esta zona rural de Buenaventura por cuenta de esa disputa territorial de actores armados ha generado dos problemas fundamentales. Por un lado el tema del confinamiento, pero también el desplazamiento, lo que ha generado que estas comunidades tengan que abandonar sus territorios. Ya son 4 fallos como este que han devuelto al menos 8.000 hectáreas de tierra a las comunidades indígenas, pero también afrocolombianas del departamento. El fallo proferido por un juzgado de restitución de Cali benefició a 30 familias de la comunidad Huaunán Nonam que habitan en el resguardo Guayacán Santa Rosa, ubicado en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, una zona considerada territorio de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este documento es importante para nosotros porque de este también nace nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, nuestra saneamiento de nuestro territorio. La sentencia exige al Estado colombiano que implemente proyectos que garanticen sus derechos a la salud, la vivienda, la educación y la alimentación y la pervivencia física y cultural. Como reivindicar los derechos de los indígenas
de los afrodescendientes, que son grupos humanos que han sido victimizados a lo largo de nuestra historia patria, y eso representa un gran avance hacia la justicia social que merece este país. Con este fallo han sido más de 8.000 hectáreas las que han sido restituidas a los pueblos indígenas y también afrocolombianos en Valle del Cauca. Comunidades de Florida y Buenaventura se han beneficiado con estas órdenes judiciales. Cerca de 12.000 familias que viven de la panela en Santander están afectados por la pérdida de más de 3 toneladas del producto. Joana Niño, buenas noches. ¿Por qué no han podido vender la producción de los últimos 3 meses? Damaris, televidentes, muy buenas noches. Pues los productores están anunciando que tienen pérdida en la producción de su producto, pues cada kilo de panela les cuesta 3.000 pesos y se los están comprando en 2.200 pesos, es decir, que tienen un déficit de 800 pesos. En la olla del río Suárez, en Santander, la principal actividad económica de las familias se basa en la panela, pero durante los últimos meses los paneleros han tenido un déficit en su economía, pues no han podido comercializar 3.000 toneladas. Según los productores, por cada kilo están perdiendo 800 pesos. Estamos vendiendo a 2.200. ¿Qué hemos hecho? Le pedimos al gobierno departamental, nacional, que nos ayuden, que nos den un salvavidas porque estamos perdiendo plata. No podemos parar nuestros obreros porque ellos tienen que llevar el mercadito a su casa. 12.000 familias dependen económicamente de la producción de panela y para brindar una rápida solución organizan una panelatón. Hacer una panelatón para tratar de sacar esa panela que hay represada, esas 3.000 toneladas que tenemos represadas y poderlas vender en los municipios del área metropolitana. En Santander hay 24.000 hectáreas de caña de azúcar. En 38 municipios producen panela, por lo que consideran que es el mayor productor nacional. En medio de una persecución de la policía en el barrio El Robledo de Medellín fue asesinado un presunto ladrón y otro resultó herido. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama. 2 trabajadores completan 24 horas desaparecidos en una mina ilegal de carbón en Zipaquirá, Cundinamarca. Al parecer, en medio de sus labores perforaron una zona que conectaba con un cuerpo de agua, lo que generó una inundación en el socavón. Las autoridades continúan realizando labores de búsqueda. Cerca al aeropuerto Guaymaral en Bogotá, un avión liviano se accidentó. La aeronave cayó en un potrero aledaño a la terminal aérea. A bordo iban 2 personas que resultaron lesionadas. La ANI convocó una mesa técnica para definir el futuro del peaje Papiros en Puerto Colombia Atlántico. Hasta el próximo miércoles estará vigente la medida de suspensión del cobro en la caseta. A la cárcel fue enviado un supuesto brujo que abusó sexualmente de 2 mujeres en medio de un ritual en el Bajo Cauca antioqueño. Una de las víctimas tiene 17 años de edad. El hombre de 65 años deberá responder por el delito de acceso carnal. Y a esta hora me acompaña en estudio Rufinia Rumán. Ella es lideresa de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC. Rufinia, buenas noches, bienvenida a esta misión y primero quiero darte las gracias por aceptar la invitación para hablar de la importancia de los pueblos indígenas y de ese trabajo mancomunado que se hizo junto a las fuerzas militares, porque debemos precisamente reconocer eso que ustedes realizaron en la búsqueda de los menores. Muy buenas noches para todos, muchísimas gracias por la invitación en nombre de toda la Amazonía colombiana, de todos los pueblos indígenas a nivel nacional y de las familias también que venían en ese vuelo siniestro, en ese vuelo que, bueno, no tuvo como un fin bonito. Agradecemos la invitación y pues estamos dispuestos a dar la intervención necesaria, todo lo que se trabajó desde el momento que sucede ese accidente. Y hablemos precisamente y hagamos un recuento, cómo los pueblos indígenas reclaman también el poder hacer parte de la búsqueda. Sí, fue bastante, en un comienzo fue bastante difícil ser parte, como activos de este proceso de búsqueda, porque lo primero que queríamos como pueblos indígenas en el marco de la unidad, en ese principio de que todos somos hijos de un solo creador, un solo pensamiento, y era
nuestro cuerpo, nuestro territorio, nuestros hermanos que habían sufrido ese accidente. Buscamos la manera de llegar a ser parte de esa comisión o de ese equipo de búsqueda y rescate. Fue bastante complicado, sin embargo, todos nuestros abuelos espirituales, todos los pueblos indígenas se sentaron a Mambiar, caso de nosotros que somos gente de centro, a Mambiar, a Chuparambil, los otros de acuerdo a su cultura, la gente de Yuruparí, la gente de Yajé, como los compañeros indígenas del Putumayo, los compañeros Nasa, los compañeros del CRIT, todos, nuestra esperanza era, bueno, nos vamos solos, ya que no nos dejan ingresar, armémonos nosotros también nuestros equipos y vámonos a buscarlos, porque son nuestros hermanos, son nuestros hijos, son nuestra familia, y con ese amor somos nosotros los malos que lo estamos sintiendo, entonces nos vamos, esto es de nosotros. Y así pasaron los días y llegamos un momento como en esa reflexión decir no, convoquemos una mesa permanente de concertación, la MPC, que es nuestra máxima instancia de concertación, donde están las 7 organizaciones indígenas nacionales. Y justo ahí fue cuando lograron precisamente el poder ingresar a este bloque de búsqueda, donde pues ya sabemos ese gran resultado que fue encontrar a los 4 menores con vida. Pero usted hablaba de los abuelos espirituales. ¿Sabían ustedes que los niños estaban vivos? ¿Cómo lograron entender eso a través de la espiritualidad del territorio? Desde el primer momento la esperanza, nosotros como por cultura, nunca pensamos negativamente, de primera. Sino ellos están vivos, están bien, están ahí en el territorio que es de nosotros, es nuestra selva, vamos a encontrar el avión, vamos a traerlos, todos van a estar vivos y nos van a contar las historias. Después, pues, el resultado no fue como lo que esperábamos, sin embargo, se evidencia que quedaron, como lo hablaba el compañero Delio Mendoza, hermano del fallecido Germán Mendoza, gran líder y dirigente indígena que fallece en ese vuelo. Decía, hay dolor, pero había esperanza de que habían unos niños vivos, no se vio. Entonces eso llenó también de esperanza a los abuelos, mayor fuerza, mayor en la espiritualidad. Los abuelos empiezan a sentir calor de que estaban vivos, los niños están vivos y empieza a hacerse un trabajo desde la cultura, desde la espiritualidad. Esto es una muestra. Esto es una evidencia de esa espiritualidad que manejamos los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana y a nivel nacional, porque eso es una unión de todos. Entonces los abuelos empiezan desde sus diferentes expresiones culturales, diferentes formas, sus diferentes sistemas de conocimiento, comienzan a hacer ese trabajo espiritual a que la Madre Tierra, los espíritus del territorio, los espíritus ancestrales, cuidaran a estos niños de día, de noche, del frío, que los protegieran. Y también se pedía que la mamita desde el otro plano también estuviera cuidando a sus niños y que no los dejara ahí, ¿sí? Y de hecho, Rufina, eso también se hablaba y lo escuchábamos o lo veíamos a través de las redes sociales y muchos decían, bueno, unos duendes estaban acompañando a los niños y que precisamente la Madre Tierra pues era quien los guiaba. Sí, la selva tiene espíritu, selva es selva, monte es monte. Ya cuando pasa un tiempo, el trabajo espiritual radica esos espíritus son de la generación pasada, no es de ahora. O sea, se pidieron, los niños se pidieron. Eso hubo un trabajo de
muy espiritual de que, vea, ellos no son de ustedes, ellos son de nosotros. Nosotros somos, esta generación somos gente, somos vida, somos de carne. ¿Sí? No andamos. Los reclamaron. Nosotros reclamábamos. O sea, los sabedores reclamaban desde sus conocimientos, de sus prácticas. Reclamaban, no es de ustedes no se pueden quedar con lo que no es de ustedes, esto es de nosotros. Tienen que entregárnoslo. Déjenoslo en una parte que nosotros lo podamos ver, que lo podamos coger, ¿sí? Que lo podamos traer. ¿Sí? No se adueñen de lo que no es suyo, prácticamente como diciéndoles eso. O sea, siempre hubo como un reclamo y una pelea ahí espiritual que ellos venían haciendo. No querían soltar a los niños de manera fácil. Y por eso pues sí, decimos que pues duendes, pero realmente son dueños del territorio. Yo no podría decirle que son duendes, son dueños, son los espíritus que viven allí. De los territorios, de la naturaleza. Por eso nosotros cuando entramos a un territorio pedimos permiso. Siendo nosotros indígenas, pedimos permiso a los dueños de ese territorio. Todo, hasta un árbol, un arador, todo tiene dueño en la selva. Todo lo que existe en la selva tiene una razón de ser y tiene dueño. Rufina, algo que escuchábamos precisamente en los helicópteros de la Fuerza Aérea era pues la voz de la abuela en la lengua, ¿verdad?, de propia indígena, pues dándoles ese llamado y pidiéndole a los niños que se quedaran en el lugar. ¿Por qué era importante hablarles desde la lengua materna, desde la lengua que conocen? Porque es la presentación de uno al territorio. O sea, uno dice, yo soy su gente, yo soy su cuerpo, yo no soy gente extraña. O sea, dájete, soy igual a ustedes, yo soy de ahí. No soy extraña, o sea, no me embolaten, déjenme ahí. ¿Sí? Por eso era necesario que se hablara en idioma y se hablara en español, para que entendieran que nosotros tenemos un humor diferente, un olor diferente. ¿Sí? La selva es territorio, pero nuestro cuerpo es territorio también. ¿Sí? Por eso una pérdida de nosotros no es la persona que muere, se muere es un territorio, se fallece un conocimiento, se fallece todo, una conexión tanto física y espiritual que tenemos con el territorio. Y hablando precisamente de ese lenguaje, ¿verdad?, del idioma ancestral que tienen pues, los pueblos indígenas, ¿podría darnos un mensaje, aprovechando que RTBC es el medio público y que llega a los diferentes territorios del área colombiana? Meinana kaidu daje waido akadaje waido komuiduk daje urukuduk daduk meita mehagma vaira mohiria de comede hukana eroñet comede daika se fuya da duk nana eduk meita me bie waidu me birika comeque de calmate birika comeque de Nyu kagmare ite, meine kag uruta bitego, meine kag como que na codec, meine kag de gaitego, kag me magriena, afen bie hayaigma honega uai ujena, bag comuicana ujena. Estoy diciendo es que todos nacimos de una sola cuna de conocimiento, de pensamiento, no somos diferentes. Todos somos uno de una sola palabra, somos hermanos, somos familia. Cuando alguien sufre una situación así, no se ve como que es un problema de él, sino es un problema que también nos llega a nosotros. Entonces, hoy nuestro corazón está contento, porque todos nos unimos y podemos tener a nuestros niños hoy acá, nuestros jóvenes, nuestras semillas, nuestra descendencia, el rostro de nuestros ancestros, la cara, la voz de nuestros ancestros están en ellos, que van a seguir, ¿cómo se puede decir?, reproduciendo esa palabra, ese conocimiento, esa vida va a seguir dando
naciones a crecer. Y estamos seguros que así será. Y Rufina, ya hoy pues los jóvenes y estos niños están precisamente en el hospital militar siendo atendidos por médicos, ¿verdad?, de esta zona, pero los médicos ancestrales también están esperando el momento que ellos lleguen al territorio. ¿Qué va a pasar? Pues mira, un poco esa parte me tiene muy preocupada. O sea, culturalmente, tradicionalmente esperamos y hago un llamado a la institucionalidad, es que la coordinación y la articulación de este cuidado es desde ya. No es que espérate y llegamos, porque estos niños fueron pedidos. Y precisamente yo fui una de las que le dije a la directora del bienestar familiar, en el protocolo de restablecimiento de derechos de los niños, la ruta de atención. La ruta de atención es primero lo ancestral. Primero. Es lo ancestral. Lo cultural. Es hacerle todo ese trabajo. No estoy diciendo que vamos a desconocer, que también es necesario que sean revisados por la medicina alopática, por eso. Pero lo primero es que los abuelos desde ya tienen que estar, los que manejan ese conocimiento, ese pensamiento, para no tener en el futuro o más adelante resultados no muy... Y estos resultados vendrían precisamente por la espiritualidad, ¿verdad? Y hablas, de hecho, por lo que fueron ustedes quienes reclamaron la vida de los niños que estaban en la selva y que la selva no quería soltar. Claro, es importante porque es volverles a sentir la humanidad, hacerles sentir ese calor de familia, calor de ese pensamiento, no sé cómo se podría explicar, ese calor de la esencia que somos nosotros como pueblo. Eso es un sumo, una esencia que somos nosotros. Y esa parte solo lo curan los abuelos sabedores. Y las abuelas sabedoras. Ese calor es urgente en estos momentos. Sí se reconoce lo otro, pero también es importante la articulación. ¿Sí? Mira el resultado tan bonito que tenemos. Lo importante fue que nosotros luchamos mucho para formar parte del PMU, muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Y como el Estado Nacional es hora de que reconozca, ¿sí?, que se haga un reconocimiento, que se tiene que hacer adecuaciones institucionales, ¿sí?, de hacer trabajos articulados, coordinados y darle un valor real a ese conocimiento, a ese sistema de conocimiento que tenemos los pueblos indígenas. No solamente, digamos, por esta situación, sino en todos los escenarios en materia que tenga que ver en nuestros territorios, en materia que tenga que ver con los pueblos indígenas, porque nosotros estamos dispuestos a contribuir, a apoyar, a fortalecer. Y yo creo que todos tenemos la misión del cuidado de la vida, todos, independientemente sea negro, blanco, lo que sea, todos tenemos esa misión dejada por el Padre Creador de cuidar la vida. Y hablando precisamente de esa articulación y de ese esfuerzo que se hizo con las fuerzas militares y el pueblo indígena, ¿cómo pasó? ¿Cómo fue el trabajo mancomunado? Si bien nosotros tenemos tecnología o las fuerzas tenían la tecnología, ustedes tenían el saber de la selva. ¿Cómo es esa convivencia? Pues nosotros es mambe, ambil, tabaco propio. Y para caso de mi gente, algunos llevaron yagé y con eso se fueron para el monte. Para hablar con los dueños de allá, los dueños de ese territorio. Otros pueblos pues llevaron lo que utilizan, ¿sí? Y ya, porque nosotros tuvimos un primer bloque nosotros salieron 8 compañeros de Araraquara. Pues cuando se encuentra la avioneta. Y ya después pues sembramos el cuerpo del compañero Germán
y en eso ya sale otro grupo de Araraquara. Esos son los que todavía están allá en territorio, de los del pasado, todavía me quedan como 3 o 4 compañeros allá en territorio. Y del segundo grupo que ya entran, después del entierro del compañero Germán, ya cuando sembramos el cuerpo físico del compañero Germán, ya entran más grupos como los del CRIS, ya entran de otros departamentos, pero todo fue muy coordinado. Lo bonito fue eso, que se pudo coordinar con el Ejército Nacional, con las fuerzas militares, con todo, cómo iban a entrar a hacerse trabajo articulado. Frente a eso, ¿hubo reglas? ¿Se pactaron algunas reglas para que precisamente se respetaran pues, cada una de esos saberes ancestrales? Pues lo que me comentan los compañeros es que hubo un respeto, un diálogo que entre todos se comentaban, ellos desde su experticia militar y esos desde el conocimiento de antes de irnos a la búsqueda, los rituales, lo que tenían que hacer, todas las ceremonias, rituales, permisos, y ahí sí salían a la búsqueda. Y por la noche volvían y otra vez hacían como, ¿cómo se puede decir? Como un informe interno, mirando cómo les fue, qué creyeron que falló, qué soñaron esa noche, o sea, todo, volvían como a organizarse y salían. ¿Los sueños les hablan? ¿Los sueños hablan, pues? O a través de los sueños, más bien, los espíritus hablan claro que sí. Y cuentan qué era lo que estaba pasando? Sí. Claro que sí. ¿Y quién los interpreta? Cada grupo llevaba abuelos sabedores. Los grupos llevaban sus guías espirituales, sus sabedores, que en el caso de nosotros viajaron 2, ¿sí? Y yo me acuerdo tanto que él dijo, nosotros vamos a dar con los niños, decía el abuelo Rubio. Rubio Calderón es del grupo de nosotros, del grupo de nosotros fue él y el otro, apellido Valencia, pero no recuerdo el nombre. Laureano Valencia, o sea, nosotros vamos a volver con los niños, vamos a volver. Sí, y de hecho el martes, ahorita este martes, hoy es sábado, el martes les mandaron más mambe, sal de monte, ambil, tabaco, ya para otra ceremonia y ver que tuvimos ya este resultado tan exitoso, milagro de vida, que se dio buenas, no he hecho buenas, esto no hay palabras, buenos resultados, no hay palabras sino de agradecimiento a todos, o sea, nosotros desde nuestros conocimientos indígenas, mucha gente desde su espiritualidad, independientemente que no sean indígenas, también se unieron a esta búsqueda, no yendo allá, sino yo vi compañeras mías que hacían cadenas de oración, que son desde el clamor, iglesia, otros son evangélicos, otros, bueno, de todas las expresiones de esta libertad de cultos, la gente metió como esa parte espiritual. Podríamos decir que esa fue la otra parte precisamente de la Operación Esperanza, en la que a través de la espiritualidad ayudó a que se lograra el resultado que hoy celebra todo el país. Claro que sí. No, y además, pues lo que yo a rato les comentaba, los viejos en sus tomas de yagé, todos esos encuentros que hacían en sus guancurúas, en sus malocas, en sus tambos, veían a los niños. Y veían y sabían cuando estaban en peligro, entonces internamente nos informaban, mira, hay que hacer eso, hay que llamar a este abuelo, hay que... Sí, o sea, fue como una telaraña de espirituales, uno llamaba acá, llamaba al Baupés, mira que dijeron eso, mira que estos abuelos vieron esto. Entonces eso fue más que todo el trabajo que nosotras hicimos como desde el espacio que estábamos, estar pendiente de todo lo que nos iban diciendo y así mismo íbamos transmitiendo como el mensaje para reforzar más el trabajo espiritual.
Y bueno, y hoy vemos, y como le decía hace unos momentos, celebramos la vida a través de este gran milagro, y fue encontrar luego de 40 días a estos niños y niñas que estaban en medio de la selva. Así que, Rufina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en RTVC Noticias y por contarnos más de esta Operación Esperanza que se da desde el lado de los pueblos indígenas. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por la invitación, también a todas las personas que dieron su granito de arena, que aportaron a este proceso, al Ejército Nacional, a las personas que recibieron a nuestros compañeros en territorio por allá en Cachiporro, al señor Dumar. Mucha gente nos apoyó, entonces de verdad todos los que, acá es un agradecimiento para todos, no hay palabras que decir, sino de agradecimientos, darle gracias al Dios Todopoderoso, al Creador, como lo llamemos, a Mobu y Naima, para caso de nosotros como Itotos. A Él sea la honra, todo porque tenemos hoy en día nuestros niños con nosotros y de allá tendremos grande nación de nuestros pueblos. Y para usted, Rufina, y por supuesto a todos nuestros televidentes y a los pueblos indígenas, pues RTVC es el medio, el sistema de medios públicos que tiene las puertas abiertas para todos y quien les da la voz a las comunidades. Nos vamos con más noticias a esta hora. El misterio de los pilotos desaparecidos. El paquete más grande es su hijo y el otro es el amigo. Y se fueron y me dejaron eso con eso ahí en una habitación, casi me vuelvo loca. Nunca lo encontré a mi muchacho, nunca. La historia de al menos 19 jóvenes que al parecer fueron desaparecidos por carteles de la mafia en las selvas de Perú, Bolivia y Brasil. Especiales RTVC Noticias investigó los casos y tiene el testimonio de las familias que siguen en su búsqueda. Primera parte, martes 13 de junio, en la emisión central a las 7 de la noche. El Servicio Secreto de Estados Unidos se prepara para llevar de nuevo a Donald Trump ante una corte, esta vez en Miami, y será el próximo martes. Desde que la televisión se enraizó tanto en la cultura de Estados Unidos, se acostumbró a que imágenes casi de película como esta ilustren hechos que solo pasan allá. La del resort veraniego de un expresidente en agosto de 2022 fue la forma como todo un país vio a su Buró Federal de Investigación recuperando secretos en papel de la nación que aún influye más en el mundo y que ese exinquilino de la Casa Blanca decidió llevarse. La acusación señala a Donald Trump de violar nuestra seguridad nacional. Ayer, Donald Trump revivió ese episodio del que es autor. No solo porque detalles salieron a la luz, como que hasta en el baño de Mar-a-Lago almacenó 11.000 folios, cajas, 200 documentos clasificados de archivos de índole nuclear, sino que por eso sumó 37 cargos más en su contra, pero esta vez federales. La acusación ridícula e infundada por parte del Departamento de Injusticia, usado como arma por Biden, quedará como uno de los abusos más horribles en la historia del país. La ley prohíbe a exmandatarios almacenar secretos de Estado en lugares no autorizados y no seguros, y les exige enviar cada email, carta y documentos de trabajo a archivos nacionales. En caso de ser hallado culpable en alguno de los 37 cargos, Trump podría ser enviado a la cárcel. 7 de la noche, 54 minutos. Iniciamos en modo UEFA Champions League con el nuevo Champions del torneo más importante a nivel de clubes. El Inter de Milán jugó mejor, tuvo más opciones, pero al final el City logró el título y la tercera Champions para Guardiola como entrenador. Aquí el resumen en la voz de Andrés Villegas. La Champions está lejos para muchos, pero el sentimiento identifica a todos. La misma jugada genera la misma reacción, sea usted inglés, italiano, español o colombiano. El idioma del fútbol es igual en todo el mundo y por eso es el deporte más popular. Una jugada peligrosa y su desenlace provocan bajas de presión y esa conocida sensación de nos salvamos. Cuando llega ese bendito gol, la explosión es igual para todos los que simpatizan con el anotador. Mientras que a los otros solo les queda seguir empujando con el corazón de hincha, sea en el estadio
o a 10.750 kilómetros de distancia. Y cuando pasa lo increíble, la reacción es la misma. Finalmente la batalla deja vencidos y vencedores. Sí, me gusta mucho el equipo, me parece que juega muy bien, a pesar de todas las críticas que tenga por su financiación, pero lo hizo muy bien. Y no importa edad ni género, el sentimiento es igual. Al principio estaba muy complicada la cosa, pero Pepe Guardiola supo mover sus fichas. El City por fin ganó su primera Champions y el fútbol con su idioma universal hizo que todos los que portan esa camiseta celeste, sea en Inglaterra, Turquía o Colombia, se entiendan e identifiquen como orgullosos campeones. Pasemos del fútbol masculino al femenino, específicamente para hablar de nuestra liga femenina, donde América sacó ventaja en la ida de la semifinal, superando como visitante 3-2 al Deportivo Pereira, mientras que Nacional y Santa Fe empataron a un gol y dejaron totalmente abierta la serie. América sacó ventaja en su camino a conquistar el bicampeonato. Le ganó 3-2 al Pereira como visitante, pero por experiencia sabe que no se puede cantar victoria aún. Con los pies en la tierra, tenemos un rival al frente muy complejo, que tiene muy buenas formas, siempre lo he dicho, un gran entrenador, muy buenas individualidades. Y las matecañas no se rinden y saben que todavía les queda una carta por jugar. Estamos convencidos de que el equipo, por más de lo golpeada que queda de ese partido, se dio cuenta que sí puede. Santa Fe logró un empate que podría considerarse ventaja, sabiendo que la vuelta la juegan en casa. Me quedo con la actitud del equipo, con la entrega, el sacrificio, saber aguantar, porque es parte de todo. Pero la camiseta de Nacional hay que respetarla hasta que el árbitro pite el final. Seguimos tranquilas con la convicción de que vamos a realizar un gran partido en Bogotá y que vamos a llevarnos esta llave. Los juegos de vuelta de la semifinal se jugarán el miércoles 14 de junio. Dejemos el fútbol y hablemos de tenis, porque la polaca número 1 del mundo, Iga Świątek, se coronó campeona del Grand Slam de Roland Garros. Estuvo fantástica. Aquí tenemos a la mejor tenista del planeta, que superó a la checa Caroline Muchova con parciales de 6-2 y 7-6. Con su triunfo, Świątek se convirtió en la cuarta tenista en toda la historia en ganar todas las finales de Grand Slam que ha disputado en Francia. Ha ganado 3 veces, también ganó en el Abierto de Estados Unidos en el año 2022. Lágrimas de campeona para Świątek, que estuvo impresionante. Del tenis hablamos ahora del ciclismo, porque el danés Jonas Vingegaard estuvo impresionante en esta séptima etapa de la Criterium Dauphiné que se corre en Francia. El pedalista superó al británico Adam Yates, le sacó varios segundos, en total 41, y de esta manera se convierte en una pieza fundamental para lo que se viene en cuanto al liderazgo. Mañana será la última jornada y ya le saca más de 2 minutos de diferencia al segundo. Muy bien por Vingegaard, que ahora se prepara para un mano a mano apasionante en lo que será el Tour de Francia con Tadej Pogačar. Bueno, hasta aquí los deportes, dama, pero hay una historia apasionante que es imperdible sobre unos indígenas que están cuidando y limpiando el océano para que tú, yo, todos los televidentes, ustedes, por supuesto, tengamos un mejor respirar. ¿Cómo es esa historia? Bueno, estás en lo cierto, tengo una muy buena historia, Camilo. Es que indudablemente la contaminación de los océanos en parte se genera por la mala utilización del plástico en los procesos de consumo de los seres humanos. Desde la Sierra Nevada, un grupo de indígenas llegó a la playa para reconciliarse con el bienestar del planeta. La contaminación por plástico en lugares cercanos a Taganga, en Santa Marta, es una cruda realidad que viven no solamente los mares de Colombia, sino del mundo. Cuenta la historia que los indígenas arhuacos vivieron cerca al mar, pero cuando llegó la colonia española, tuvieron que trasladarse a las montañas. Hoy, después de más de 500 años, regresaron, pero esta vez para ayudar a descontaminar los mares de plástico. Para nosotros, históricamente, eso es regresar, porque nos inculcan a nosotros desde pequeños que esto nos pertenecía antiguamente. Nerún cambió su traje de algodón por uno de buzo y se zambulló en las aguas del Mar Caribe. Seguir más allá porque había bastante basura. Quería seguir yo allá abajo más bien, encontré bastante basura.
En esta experiencia, Selene, una joven arhuaca, se conmueve además por la cantidad de plástico y basura que algunos turistas arrojan al mar. Lastimosamente sentí y pues me dieron ganas de llorar por lo que siendo personas no somos conscientes del daño que le causamos a estos seres. Entonces ver esa cantidad de peces muertos ahí, muchas redes, basura, entonces eso me causa mucha tristeza. Y es que esa impotencia se traduce en una crisis mundial de contaminación por plástico en los océanos. Estamos ante una crisis global, además de climática, estamos en la crisis de plástico. La ONG de Medio Ambiente Conservación Internacional lidera varios proyectos en los que capacita en buceo a varios grupos de indígenas arhuacos de la Sierra Nevada para ayudar a descontaminar de plástico los ecosistemas marinos del país. Y ojalá que todos podamos hacer parte de esta buena obra y ayudar a descontaminar nuestros océanos. Hasta aquí esta emisión de RTVC Noticias fin de semana. Recuerden que pueden revivir nuestras historias en las redes sociales. Nos vemos nuevamente mañana. Que tengan una feliz noche. RTVC Noticias, emisión fin de semana.